Buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos el equipo Zooming. Presentará el debate sobre cuál es el derecho humano más vulnerado actualmente en México. El debate consta de un total de 4 rondas para poder argumentar y responder interrogantes. Daremos comienzo con 2 rondas que constarán de 2 minutos. La ronda empezará con la participación de Andrea. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Ramírez. El derecho que yo escogí, que más se vulnera en México, es el de la salud. Primeramente lo vemos por el tema de la pandemia del COVID-19, puesto que se han incrementado el número de casos. Al principio de la pandemia, el Consejo de Salubridad General adoptó medidas necesarias para que todos los ciudadanos estemos a salvo de nuestras casas. Con esto, con este objetivo, bueno, con el objetivo de que los ciudadanos estemos a salvo y que no se vulnere nuestro derecho a la salud, porque como hemos dicho, hay personas adultas mayores que tienen enfermedades comunes como puede ser la hipertensión, puede ser la diabetes, puede ser enfermedades cardíacas, entre otras. Y si contienen el virus del COVID-19, pueden vulnerar más su derecho a la salud. También podemos observar que en el caso de los migrantes que están en las fronteras norte y sur de México, hay que tener en cuenta que estas no tienen seguro, tampoco, este, tampoco han ido a hacerse chequeos médicos y hay que tener en cuenta que a pesar de que hacen traslados muy largos, los trabajos que hacen son de manera ruda y pueden vulnerar su derecho a la salud. E incluso hay migrantes que no tienen en dónde quedarse y si se quedan van a ser en albergues, que estos albergues van a carecer de condiciones de salubridad e incluso de servicios médicos o de medicamentos y obviamente no van a tener una buena higiene. Ahora pasaremos con la participación de Marco. Buenas tardes, mi nombre es Marco García y el derecho que yo elegí es la violación a la seguridad, ya que como primera instancia, para pasar el problema en sí, lo que genera dicha violación, mencionaremos lo que este derecho es una condición necesaria para el funcionamiento de la sociedad y uno de los principales criterios para asegurar la calidad de vida. Los responsables de satisfacer esta necesidad objetiva de seguridad son las mismas personas y la comunidad en que están inmersos. De este análisis del que venimos hablando, del que les hablaré previamente, se desprende que la violación de los derechos humanos en México es una práctica recurrente, sistemática y generalizada, en la que participan no solamente los servidores de la sociedad, como somos tú y yo en este ejemplo, sino también servidores públicos de 3 niveles de gobierno y autoridades tanto civiles como militares. De este análisis me vengo basando sobre el CIP, que es básicamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el cual es el órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Unidos Americanos, encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano, como los he mencionado. Principalmente en la crisis de violación de la seguridad se caracteriza por una situación de extrema inseguridad y violencia, graves violaciones a derechos humanos, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Ahora le cederé la palabra a Mayrán. Compañeros, buenas tardes. Yo, Clarisa Mayranes Leiva, les presento mi postura ante el derecho humano que considero más vulnerable en nuestro país, siendo el de salud, por la razón de tener una importancia vital para todos los seres humanos. Una persona mala de salud no podría estudiar o trabajar adecuadamente y no podría disfrutar completamente de su vida. Por lo tanto, el derecho a la salud constituye un derecho fundamental para todos los seres humanos. No omito recordar la definición de salud por parte de la OMS, que dice: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Nuestra Constitución lo establece en el artículo 4, el cual estipula que toda persona tiene derecho a la protección de salud, pero en México las grandes palabras no siempre se concretan. Las cifras son demoledoras. De los 126 millones de habitantes en México, el 26%, que corresponde a 32.9 millones de mexicanos, no tiene ninguna afiliación a servicios de salud, ya sea pública o privada. Esta información es revelada en el Censo de Población de Vivienda 2020 que elaboró el INEGI, dato alto y muy preocupante. Por ende, podemos observar y evidenciar que en nuestro país sí se vulnera este derecho a la salud. El censo solo muestra el hecho de si la población está afiliada o no a las instituciones, mas no registra el acceso real a este.
así como a los medicamentos, la negación de prestaciones de seguridad social, las deficiencias en los trámites médicos, las negligencias médicas y la importante omisión de implementar la infraestructura necesaria para una adecuada presentación de los servicios de salud en nuestro país. Gracias. Ahora pasaremos con Oscar. Hola, primero que nada, muy buena tarde a todos. Mi nombre es Oscar Rodríguez, soy estudiante de la licenciatura en Derecho por la UNAM y estoy aquí para exponer por qué el derecho a la educación es el más vulnerado actualmente en México. Para esto me gustaría retroceder unos pasos en el contexto de la educación en México antes de la pandemia, ya que la educación en México es y siempre ha sido insuficiente, desigualdad y la calidad incierta. Pues según cifras de la OCDE, solo 1 de cada 3 adultos ha terminado la educación hasta el nivel medio superior, lo que representa un 36% de la población total. Y si hablamos de la educación superior, solo un 17% de la población total tiene acceso a esta. Pero además del acceso a la educación, un tema recurrente es la calidad de la educación que se imparte en México. Al respecto, la OCDE, de la cual México es miembro, tiene el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA, con el objetivo de analizar los conocimientos y habilidades que los alumnos adquieren y que son necesarios para su participación en la sociedad. En la última aplicación de la prueba PISA, los resultados en el país mostraron que el rendimiento de los alumnos mexicanos está muy por debajo del promedio de los países de la OCDE. Además de evaluar habilidades de lectura, matemáticas y ciencia, la prueba PISA también califica la capacidad de trabajar en equipo, en la cual México no ha logrado posicionarse ni siquiera en los primeros 20 lugares. En un futuro, la OCDE aplicará una nueva prueba PISA. Sin embargo, la Secretaría de Educación no ve un panorama favorable, ni siquiera con la implementación del nuevo modelo educativo, ya que la mejora en los resultados se ve reflejada según estadísticas en un plazo de 10 a 15 años, lo que nos demuestra que la educación en México es y ha sido el derecho más vulnerado. En la siguiente ronda se demostrará cómo es que ha afectado aún más la pandemia a este derecho, haciendo crecer la brecha social que nos imparte en México sobre la educación. Por último, tendremos la participación de Javier. Buenas tardes a todos, moderador y participantes en este debate. Mi nombre es Javier Jaramillo y mi postura frente a la pregunta dada radica en que considero que el derecho humano a un medio ambiente sano es en estos momentos el más vulnerado en nuestro país. He llegado a esta respuesta porque a pesar de que nuestro país sea un país megadiverso, esto quiere decir que posea la mayor cantidad de diversidad en animales y plantas, y que esto equivale al 70% de las especies en el mundo. Esta diversidad genera que tanto ciudadanos mexicanos y en el mismo estado, ya que este estado permite y otorga concesiones a empresas transnacionales para que realicen una explotación descontrolada del medio ambiente, todo por su ambición de poder y riqueza. Hemos escuchado las noticias, hemos visto reportajes de muchas cuestiones, que existe un enriquecimiento ilícito debido a la explotación y contaminación del medio ambiente, lo que genera en consecuencia que esta gran diversidad se vea en riesgo, poniendo en vilo así la garantía de este derecho humano. Retrocederé un poco en la historia para decirles que este problema no es de hoy, sino desde antes. Tenemos que el tiempo en la conquista, los españoles llevaron y saquearon el territorio, llevando regalos hacia la corona española para comprobar que habían descubierto este nuevo mundo. Pero pues ahí no se tenía como tal la concepción de un derecho humano. También en la colonia se realizaba una intensa explotación de los recursos, en su mayoría fue los recursos mineros, y todo esto se iba directamente a España. Ahora pasaremos a la segunda ronda con la participación de Oscar. Siguiendo con mi punto, ahora hablemos de la educación en contexto de pandemia. Si de por sí la educación en México es de baja calidad y solo para sectores privilegiados de la población, la pandemia nos ha venido a demostrar la veracidad de este punto. Para esto hablemos de la educación en línea, para la cual se necesita acceso a Internet, del cual solo un 56% de la población tiene acceso. También se necesita una computadora, del cual solo un 43% de la población tiene acceso a una cifra más baja aún. Y aunque el gobierno decidió implementar una nueva estrategia para la educación en México durante la pandemia, Aprende en Casa, que son clases grabadas impartidas a través de la televisión, de la cual solo un 20% de la población no tiene acceso por no tener televisor. Un 49.8% cuenta con un solo televisor
y solo un 29.2% restante tiene acceso a dos televisores o más. Esto también es un problema, puesto que los alumnos no pueden aprender sin corrección del tutor presente. No tienen interacción directa con los maestros y no hay tareas de retroalimentación calificadas y corregidas. Sumado a esto, las distracciones del hogar y la dificultad de los padres para atender y apoyar a sus hijos se vuelve cada vez peor. Y no es de extrañar que más de 2.525.000 alumnos han presentado deserción escolar solamente en el nivel básico, mientras que en la educación superior, más de 300.000 alumnos han dejado sus estudios a causa de la pandemia. Hablando en cifras totales, el 38.5% de los jóvenes de 16 años no están inscritos en educación media superior. El 65% de los jóvenes de 18 años no cursan ningún grado de estudios. Y el 70% de los jóvenes de 20 años no están matriculados en educación superior. Para finalizar mi idea, me gustaría leer un pensamiento de Angélica Ramírez. Se titula Instrucciones para estudiar en una casa pareada y hacinada. Primero, espera que todos terminen de comer para usar la mesa del comedor e instálate en una de las sillas, cualquiera que no esté rota. Luego, intenta ubicar tus fotocopias en algún lugar donde la luz de la única ampolleta de la sala te alcance. Por último, y por cierto, lo más importante, ignora el ruido. Ignora la televisión encendida a pocos metros. Ignora a tu mamá conversando con tu tía. Ignora a los niños gritando. Ignora el ladrido de los perros. Ignora la música ranchera de tu vecina. Y lo más importante, ignora uno que otro balazo. Con esto finalizo mi participación. Ahora tendremos la participación de Andrea. Gracias. Bueno, primero, antes que nada, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la CNDH, expresó que hay una gran preocupación dentro de un documento llamado Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica. En este documento se mencionaba los motivos para resolver casos en los que no haya equipos suficientes para terapias intensivas, puesto que carecen de recursos. Al momento que entra en vigor este documento, se observa que hay una gran vulnerabilidad dentro del derecho de la salud, porque justifica que no va a garantizar el acceso efectivo a todos los pacientes de COVID-19. Y podemos observar que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 4, menciona que se reconoce el derecho a la protección de la salud y que todos deben de estar garantizados. Y también en el caso de la reforma de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue el 6 de abril, sobre la reforma eléctrica, se buscaba generar electricidad con energías fósiles como el carbón y el gas natural, pero un integrante del Instituto de Recursos Mundiales, que se llama Beatriz Cárdenas, afirmó que estos contaminantes tienen un gran impacto dentro de la salud, la cual provoca enfermedades respiratorias, eleva la mortalidad prematura de enfermedades cardiopulmonares e incluso provoca cáncer de pulmón. Ahora continuaremos con Mayran. Los porcentajes que les había mencionado son preocupantes al extremo. Son datos del 2020, cuando el actual gobierno propuso ofrecer cobertura en salud universal a la población. Así que nos muestra el INEGI sus deficiencias, que dan mucho a qué decir y que explica lo que lamentablemente estamos viviendo desde el año pasado con la pandemia, como un ejemplo. Ahora bien, el 32% de los 32.9 millones de mexicanos que no están afiliados se han concentrado en 3 entidades del país, siendo estos el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco. En primer lugar, el Estado de México concentró poco más de 5.6 millones de habitantes que no tienen acceso a la salud, ya sea pública o privada. En segunda posición está la Ciudad de México, con 2.5 millones de habitantes sin afiliación, y Jalisco ocupa la tercera posición, con 2.4 millones de habitantes. Otras evidencias que avalan mi argumento ante la vulnerabilidad de este derecho es que la CNDH a finales del 20 emitió 45 recomendaciones a autoridades de todos los niveles del país, principalmente por violaciones a derechos relacionados con la salud o la seguridad jurídica. Entre las dependencias está el ISSSTE con 9 recomendaciones, al IMSS con 5, que son las que más acumulan recursos entre posibles violaciones a los derechos humanos. Es oportuno mencionar que de las 10 principales hechos violatorios de estos derechos fundamentados, documentados por la CNDH, 6 están relacionados con temas de salud. Una evidencia más es que en Guanajuato, y dado a conocer por la diputada Lorena Alfaro García, que dejó ver la afectación al derecho de salud cuando el gobierno federal desapareció el Seguro Popular para crear el INSABI, y señala que el servicio de salud
se ha visto afectado y uno de los principales problemas es el desabasto de medicamentos y que los principales afectados son los menores de edad que padecen cáncer. Proseguiremos con la participación de Marco. Muchas gracias. Ahora, como les había mencionado, para seguir apoyando a mi punto en cuestión, mencionaremos cómo la inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia y la impunidad, cómo nos afecta tanto como a ciudadanos, incluyéndonos a nosotros. Como por ejemplo, ¿cuáles son los principales factores que dan lugar a la violencia en México? Como son los actores estatales, el crimen organizado, uso de la fuerza por actores no estatales, pobreza y exclusión social, tráfico de personas, drogas y armas, o la impunidad. Entre otros casos mencionaremos las desapariciones y desapariciones forzadas. Tenemos una cifra correcta de 26.798 personas desaparecidas a nivel nacional. En este caso, va un aumento desgraciadamente de niñas y niños. Esto tiene un efecto desproporcionado sobre estos, quienes, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, representan más del 40% total de desapariciones. Uno de los ejemplos mayor forzados a dicha violación es el miedo a denunciar, ya que además de testimonios de personas que no denuncian violaciones como estas por temor a represalias, por lo que existe un subregistro en estas cifras oficiales. Aquí, por ejemplo, nos vamos a guiar sobre un testimonio de una madre que se le hizo al CID en Ciudad de México, el cual menciona: a la señora se le perdió su hija y dice: ya no busques porque te voy a cortar la lengua, ya no busques porque tus otros 3 hijos van a aparecer en la puerta de tu casa y van a ir en tu conciencia. Nos dejan ese vacío, esa ausencia y el corazón congelado porque no tenemos un cuerpo para llorar. Entre otras cuestiones, también existen las ejecuciones extrajudiciales. 102.698 homicidios intencionales. La Sedena informó que entre 2012 y 2020, en supuestos eventos de agresiones en contra de personas militares, fallecieron 158 elementos militares, y en 2.959 presuntos agresivos civiles indicaron que por cada elemento militar fallecieron y murieron 18.000.7 civiles. Entre otro ejemplo muy importante también tenemos la tortura, el cual es la prevalencia de la práctica de tortura es alarmante en México. 2.420 denuncias en trámite por tortura, 15 sentencias condenatorias por este delito a nivel federal. Las modalidades de tortura incluyeron golpes, patadas, insultos, humillaciones, descargas eléctricas en los genitales y entre otras. Muchas gracias. Continuaremos cerrando con Javier. Siguiendo con mi punto, por otra parte, en el Porfiriato fue la época en la que se instauró gran parte de la capacidad industrial en México. Industrias como la textil, la cerveza, el cemento, el acero, el papel, los textiles, el jabón, el vidrio, etc. El presidente en turno, que era Porfirio Díaz, se dio cuenta de los beneficios que México tendría al expandir su capacidad industrial y tomó medidas políticas necesarias para acelerar tal proceso. Por esta razón, casi todas las industrias importantes en México recibieron algún tipo de protección, de tarifas o subsidio federal. Asimismo, esto lo saco a colación porque aquí es cuando se empieza a ver que las grandes industrias comenzaban a tirar sus desechos a lo que eran los lagos, ríos y lagunas, generando así una contaminación. También me adelanto al año 2020, donde ocurrió una controversia por el Tratado de Aguas, en el cual había sido firmado en 1944 entre México y Estados Unidos, en donde se acordó que México tenía que entregar cada quinquenio cerca de 2.160 millones de metros cúbicos de agua a Estados Unidos, por lo cual generó descontento entre los pobladores, porque esta agua sería tomada de la presa de Chihuahua y esto afectaría a los productores de ahí, lo que generó mucha controversia. Es importante mencionar que este derecho se encuentra regulado en el artículo 4 de la Constitución, y este nos dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos dispuestos por la ley, pero vemos que siempre el Estado no ayuda con esto y es un factor que genera. Gracias. Para finalizar, tendremos 2 rondas que constarán de 1 minuto cada una y en las que se realizarán preguntas a los exponentes. Primero, se le dará el uso de la voz para quien quiera cuestionarle a Javier. Adelante, Andrea. Javier, la contaminación del medio ambiente en México, ¿qué tan peligrosa es para la salud?
Muy peligrosa, debido a que nosotros como seres humanos estamos en constante interacción con el medio ambiente y a raíz de esto somos muy vulnerables a contraer alguna enfermedad, debido a nuestras acciones que genera el deterioro del mismo. Un ejemplo de esto es la contaminación ocasionada por la materia particulada o la PM2.5, que es ocasionada por la quema de materia orgánica, como los incendios, la quema de combustibles, especialmente de tipo diésel y algunos desechos industriales, que al ser partículas respirables pueden acceder fácilmente a las vías respiratorias, representando un riesgo elevado para la salud de quien los respire, sobre todo para las personas vulnerables, ya que se interna rápidamente en los pulmones y genera enfermedades respiratorias y cardíacas. Asimismo, estas suelen ser cancerígenas. Ahora continuará Oscar. Sí, hola Javier, buenas noches. Atendiendo a tu postura, para ti, ¿cuál es el peor peligro que puede ocasionar el daño al medio ambiente? Buenas noches. Para la sociedad, el peor escenario que puede ser es que algún día se levanten y ya no cuenten con los recursos que solía contar para su consumo o para satisfacer sus necesidades, como pueden ser las flores o los frutos. Y en el peor escenario de que ya no exista totalmente agua. Las intensas explotaciones y contaminación ha generado que estos recursos se extingan, pues no se pueden regenerar. Para el ambiente, el daño es irreparable, pues se extingue, como dije, la flora y la fauna. El problema será para las generaciones por venir, pues el medio ambiente, como dije, no se puede regenerar y estos recursos son limitados, perdón. Pues como vemos, todo tiene un límite y el mismo hombre ha ocasionado que estos recursos desaparezcan, como les dije, por su ambición a poder y riqueza, pero está en nosotros contribuir a que esto se erradique. Gracias. Continuaremos cuestionando ahora a Andrea. Oscar, adelante. Hola Andrea, buenas noches. La pregunta es, ¿un gobierno diferente hubiera tenido otras estrategias para combatir la pandemia y contrarrestar los problemas de salud? Sí, cada gobierno tiene una forma diferente para solucionar diferentes controversias. Por ejemplo, en China tomaron medidas agresivas, las cuales dieron efecto. Se hicieron pruebas de COVID y después se aislaron a las personas en hoteles de cuarentena y esto, las personas que no lo hacían, se les impugnaba una multa para que lo hicieran y en México no. Javier. Buenas noches, Andrea. Mi pregunta es de que ¿consideras que el sistema de salud del país se vio superado por la pandemia de COVID-19 cuando ésta se encontraba en su punto más alto? Sí, buenas noches. Desde mi punto de vista, el derecho de salud sí se vio bastante vulnerable en este caso, porque cuando el COVID-19 se encontraba en el punto más alto, pues obviamente aumentaron el número de casos y también el número de hospitalizaciones. Esto quiere decir que ya no había camillas, carecían de medicamentos, también de médicos, de enfermeras. Y el 23 de marzo en México era el segundo país con mayor mortalidad del mundo después de Estados Unidos y por encima de Brasil. Gracias. Ahora continuaremos con cuestionamientos hacia Amairani. Adelante. Buenas noches, Amairani. Mi pregunta hacia ti es, a tu parecer, ¿cuáles son los principales problemas que causa la vulnerabilidad de la salud en México? Buenas noches, Marco. Creo que por la falta de recursos económicos, institucionales, sociales y hasta por indiferencia de la misma persona o familia de no darle la importancia al derecho a la salud que todos tenemos. Oscar. Hola Mayrani, buenas noches. El derecho a la salud es vulnerado, sí, pero ¿por qué si ya estamos saliendo de la pandemia? Buenas noches, Oscar. Te recuerdo que al inicio del debate mencioné la definición de salud por parte de la OMS, que dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. En este caso, aunque se tenga el control de la pandemia alcanzando la vacunación de rebaño, no podemos dejar a un lado las secuelas o complicaciones que deje esta. Y si sabemos que en nuestro país tenemos grandes carencias en el tema de salud, como los servicios médicos, en el suministro de medicamentos, por lo que te reitero que el derecho a la salud es el más vulnerado por el número de carencias y deficiencias que tiene este. Gracias. Ahora continuaremos con Oscar. Adelante. Buenas noches, Oscar. Mi pregunta hacia ti es de que ¿consideras que la pandemia fue un factor para tener un retroceso en el sistema educativo nacional? Hola Javier, buenas noches. Sí, definitivamente, como mencioné en mis estadísticas, podemos ver que la pandemia fue un retroceso muy importante en la educación, que de por sí ya estaba vulnerada, pero ahora se vio más. Se necesitan mucho más recursos para acceder a este tipo de educación, a la vez que no es igual de eficiente. Y no podríamos decir que era eficiente anteriormente. Entonces, definitivamente, la pandemia vino a afectar por mucho a la educación en México. ¿Continúa? Sí, adelante. ¿Crees que en estos momentos de pandemia es correcto que los estudiantes de todos los niveles regresen a clases presenciales sin aún ser vacunados? Hola Mayrani, la verdad es que es una pregunta un poquito difícil de contestar porque, como podemos ver, los profesionales de la salud han comentado que no es necesario que los alumnos estemos vacunados para un regreso a clases. Entonces, el porcentaje también que tiene el COVID-19 de afectación a los jóvenes es muy bajo. Definitivamente yo diría que no, porque podemos encontrar casos en donde les llega a dar afectaciones muy graves e inclusive llegue la muerte, pero es el porcentaje bajo. De todos modos no podemos arriesgarnos y yo diría que no, no deberíamos de regresar. Por último, tendremos los cuestionamientos hacia Marco. Adelante. Buenas noches, Marco. ¿Crees que mejorando la seguridad nuestro país estaría mejor? Buenas noches, Mariani. Esa es una pregunta un tanto rotunda sobre el tema, ya que, por supuesto, es una respuesta afirmativa que mejorando la seguridad en todo el ciudadano podemos tener un gran avance en México, ya que, como he mencionado en el debate, el principal problema de México es las personas muchas veces tienen miedo a acudir a las autoridades por lo que les vayan a hacer. Tenemos que lograr que México pueda tener unas autoridades con plena confianza sobre sus ciudadanos. Oscar. Hola Marco, buenas noches. Tu postura Buenas es noches. que el derecho de la seguridad es vulnerado en México. Pero ¿por qué la seguridad es vulnerada en México si no hemos salido de las casas por un largo tiempo? Buenas noches, Oscar. Como les mencionaba en el debate, existe una gran controversia sobre lo que es realmente el confinamiento. Tendremos que definirlo concretamente porque aunque todos estemos en confinamiento, las personas no pudieron detener sus actividades diarias al 100%, tuvieron que seguir saliendo. Por ejemplo, hay algunas personas en donde no trabajaban en empresas que tuvieron o las hicieron seguir yendo a trabajar y por lo tanto siguió habiendo circulación en las calles, como por ejemplo en los puestos ambulantes, tienditas, lo que sea. Cabe mencionar que también hay un estudio que la delincuencia no paró base a este confinamiento y hubo un gran aumento, para ser exactos, del 48% en robo casa-habitación, en donde también tenemos muchos casos concretos, como por ejemplo uno que hubo en Veracruz, en donde una jovencita de 16 años estaba haciendo su tarea, su papá, su mamá tuvieron que ir a trabajar, su mamá trabajaba en una tienda, su papá trabajaba como albañil, estaban haciendo en una mezcla. Se supone que en ese instante la jovencita se quedó sola y fue víctima de violación, robaron su casa y la asesinaron después de eso. Así que como podemos ver, el confinamiento no es una excusa de que la delincuencia pare en México. En esta última y cuarta ronda, los exponentes darán sus conclusiones finales. Tendremos la participación de Marco. Muchas gracias. Para finalizar, comentaré este tema, el cual se me hizo el más importante sobre mi situación, es la impunidad, acceso a la justicia e independencia judicial.
Cuando los delitos de violencia quedan impunes, se perpetúa la violencia, ya que los perpetradores no enfrentan las consecuencias de sus actos, creando una espiral de impunidad. La actual crisis de graves violaciones de derechos humanos que atraviesa México es una parte consecuencia de esta impunidad a la seguridad. Cabe mencionar, y es un dato demasiado que tenemos que tener mucho en cuenta, es el 98% de los delitos cometidos permanecen en impunabilidad. Esto quiere decir que es un problema que permea desde los policías, las instituciones de justicia, muchas procuradurías y genera una percepción generalizada de impunidad. Además, la impunidad y la corrupción, fenómenos estrechamente relacionados, menoscaban la confianza de la ciudadanía en las autoridades, lo que contribuye a exacerbar el clima de la violencia. Como hemos mencionado a lo largo del debate, mi postura va en que con la violación de la seguridad, absolutamente nadie de la población se salva. Ya hemos visto que cometen actos de violencia a niños, niñas, adolescentes, personas de mayor edad. En tanto la justicia, ya no podemos ni siquiera como ciudadanos poder confiar en nuestra propia justicia, lo que es nuestros problemas judiciales. Muchísimas gracias. Por consiguiente, tendremos a Andrea. Sí, gracias. Podemos ver que hay una gran preocupación por el derecho a la salud, puesto que sin ella no somos nada, porque no tendríamos la oportunidad de vivir una vida digna y debemos de cuidarnos nuestro bien más preciado. En México se debe de mejorar el acceso a los servicios de salud porque contienen muchas barreras que dificultan tal acceso. Debemos también de mejorar las infraestructuras médicas, disponer de todos los recursos humanos, así como médicos y enfermeras que estén capacitados y también garantizar que haya medicamentos e insumos. Gracias. Ahora continuaremos con la participación de Amairán. Sí, para concluir con mi intervención voy a compartir una imagen que describe la situación actual, real y vulnerable del derecho a la salud. Como pueden observar, la cobertura de los servicios de la salud que ofrece hoy en día el INSABI contra lo que ofrecía el Seguro Social. Esto podemos ver donde se fortalece, se ha visto afectado nuestros derechos a la salud, contra lo que ofrecía anteriormente, como ya repetí, el Seguro Popular. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias. Ahora seguiría Oscar. Hola, buenas noches. Para concluir mi idea, me gustaría dar mi punto de vista sobre el derecho que yo elegí. Y pues, bueno, a lo largo del debate hemos visto que mis compañeros han argumentado por qué sus derechos han sido vulnerados y son vulnerados actualmente en México. Sin embargo, atendiendo a la jerarquía de los derechos humanos, no hay uno más importante que otro, pero sí hay uno más vulnerado que otro, y ese es el de la educación. Puesto que si vemos las cifras, podemos darnos cuenta que son totalmente distintas a las que nos mostraron los compañeros. Es decir, la educación siempre va a ser el derecho más vulnerado en México. Con el porcentaje más alto, más del 70% de la población de México no tiene acceso a este nivel de educación. Ahora, también me gustaría finalizar pensando que el derecho a la educación es uno de los más importantes, ya que gracias a este podemos amortiguar un poco el daño que se causa al vulnerar los otros derechos. Muchas gracias. Gracias. Para concluir, daremos finalizado este debate con Javier. Claro, para concluir esta ejemplificación que hice alrededor de la historia, nos sirve para comprobar que a pesar de que estos acontecimientos ya hayan pasado, tenemos que el daño al ambiente no pasa y estas decisiones han traído consecuencias para las generaciones por venir. Asimismo, esta vulneración sigue presente y el Estado es cómplice. Este derecho es el más vulnerado y está en nosotros como habitantes de nuestro país proteger al medio ambiente y presionar al gobierno para que las leyes que implemente sean en verdad aplicadas y se castigue a los responsables. Asimismo, tratar de erradicar el consumismo que genera la globalización en empresas transnacionales y optar por consumir producto nacional. También realizar acciones simples como es el uso de las 3 Rs, reusar, reutilizar y reducir, y la separación de basura orgánica e inorgánica para depositarla así en los lugares destinados. Está en nosotros como ciudadanos ser un cambio.
Con esto damos concluido el debate. Gracias por su atención.